La camarera le dio una comida a un mendigo. Al día siguiente, él regresó y le entregó las llaves del apartamento. Una mañana gris y sombría se cernía sobre las estrechas calles de Madrid cuando María, una joven camarera de mirada cálida y llena de secretos, abrió las puertas de un pequeño bar en el barrio de Lavapiés. La ciudad despertaba lentamente entre la niebla y el murmullo distante del tráfico, mientras María, ya acostumbrada a la rutina de luchas diarias y a los pequeños milagros escondidos en cada jornada, preparaba el local con la meticulosidad de quien cuida su única esperanza en medio de las penurias. El eco de pasos y murmullos se mezclaba con el tintinear de las tazas y el aroma a café recién hecho, creando una atmósfera que, sin saberlo, predecía el inicio de algo extraordinario. El bullicio matutino se vio interrumpido por la entrada de un hombre de aspecto desaliñado. Vestía un abrigo gastado y sus botas, marcadas por las calles empedradas, denunciaban años de infortunio. Sin embargo, en sus ojos brillaba una mezcla insólita de serenidad y melancolía que contrastaba con su exterior descuidado. El hombre, con voz baja y casi imperceptible, se dirigió al mostrador y pidió un vaso de agua. Los pocos clientes presentes se miraron entre sí, dudando sobre la conveniencia de atender a alguien tan vulnerable, pero María sintió una punzada de compasión que la impulsó a actuar sin titubear. Con manos firmes pero llenas de ternura, María sirvió el agua en un vaso de cristal, cuidando de no derramar ni una gota. Al entregar el vaso, el hombre desvió la mirada hacia un delicado collar que María llevaba colgado al cuello, un relicario que guardaba el recuerdo de su abuela fallecida. Con voz suave, casi como un susurro, preguntó: ¿cuál es la historia detrás de ese amuleto? María, sorprendida pero conmovida, explicó que se trataba de la última herencia de su querida abuela, un símbolo de fe y amor en tiempos difíciles. Mientras hablaba, sus palabras parecían resonar en el silencio del bar, despertando ecos de viejas memorias y promesas olvidadas. El hombre, cuyos ojos se llenaron momentáneamente de una tristeza inexplicable, asintió en silencio, sin decir otra palabra, dejó sobre la mesa una servilleta arrugada. En ella, con letras apenas distinguibles, se hallaba un pequeño anillo grabado con unas iniciales misteriosas. María, al descubrirlo, sintió que el tiempo se detenía. Sus dedos temblorosos acariciaban el objeto como si en él se escondiera el secreto de una vida pasada y el preludio de un destino incierto. La incertidumbre se apoderó de ella. ¿Qué significaba aquel símbolo? ¿Por qué ese hombre, tan aparentemente perdido en la miseria, había elegido dejarle ese enigmático detalle? La imagen del hombre desvaneciéndose por la puerta, acompañado del eco de sus pasos sobre el empedrado, se quedó grabada en su mente. Cada rincón del bar parecía susurrarle que algo trascendental estaba por suceder, una conexión invisible entre su realidad cotidiana y un mundo lleno de enigmas y revelaciones. La servilleta, con sus iniciales apenas visibles, se transformó en el lazo que unía dos almas separadas por las circunstancias, despertando en María un torrente de preguntas y una sensación de que el universo había decidido intervenir en su vida. Mientras el día avanzaba y el bar volvía a su rutina habitual, María no podía apartar la mirada del pequeño anillo. Cada vez que sus dedos rozaban la textura desgastada del metal, el murmullo de la ciudad y el lejano sonido de una guitarra en una esquina parecían recordarle que la suerte, caprichosa y misteriosa, había decidido ponerla en el camino de un destino que iba a desafiar todas sus expectativas. La incertidumbre y el anhelo se mezclaban en su interior, y, con cada latido, el eco de aquella pregunta sin respuesta se hacía más fuerte. ¿Qué secretos se escondían tras esas iniciales? Aquella mañana, en medio de la rutina madrileña y bajo el manto gris de un cielo que parecía llorar silenciosamente, la vida de María dio un giro inesperado. En un pequeño gesto de compasión se había sembrado la semilla de una historia que prometía desvelar misterios largamente guardados y abrir una puerta hacia un futuro lleno de posibilidades, desafíos y la inevitable sensación de que, a veces, el destino se comunica en el lenguaje de los símbolos más sencillos y enigmáticos. La aurora se asomaba con un presentimiento de tormentas venideras en el alma de María, quien trabajaba en un pequeño bar de la calle Toledo, en pleno corazón del barrio de Triana, Sevilla. Las dificultades económicas y las presiones cotidianas se entrelazaban en cada rincón de su vida, haciendo que cada jornada se sintiera como una batalla silenciosa contra el destino. Mientras ordenaba las mesas y servía el café con manos que temblaban levemente por el cansancio, el recuerdo del misterioso hombre del día anterior, quien había dejado un enigmático anillo grabado con iniciales apenas distinguibles, persistía en su mente, encendiendo en ella una chispa de incertidumbre y anhelo de respuestas. Durante el transcurso de la mañana,
entre el ir y venir de clientes habituales y el murmullo constante de conversaciones, entró en el bar una mujer de porte firme y mirada inquisitiva. Carmen, como se presentó, era conocida en el barrio por su capacidad para leer entre líneas y descubrir secretos ocultos en gestos aparentemente triviales. Con paso decidido, se acercó a María y, en tono casi imperceptible, le preguntó acerca del enigmático visitante. Carmen insinuó que aquel hombre, cuya presencia había sido tan fugaz como reveladora, no era un simple indigente, sino alguien marcado por un pasado lleno de dolor y secretos, capaz de cambiar el rumbo de las vidas que tocaba. María, con el corazón aún acelerado por la conmoción del día anterior, se sumergió en una profunda reflexión mientras repasaba cada detalle en su mente. El anillo que el desconocido había dejado sobre la mesa se convertía en el centro de sus pensamientos. Lo sostenía entre sus dedos con una mezcla de recelo y fascinación, intentando descifrar el mensaje oculto en cada trazo de metal desgastado. Cada inicial grabada parecía susurrarle al oído la promesa de una historia largamente olvidada, una narrativa que trascendía la simple casualidad y desafiaba el orden preestablecido de su monótona existencia. A medida que avanzaba la jornada, la luz del mediodía se colaba a raudales por las ventanas del bar, iluminando los adoquines de Triana y creando destellos de esperanza en medio de la rutina diaria. La atmósfera se impregnaba de una energía sutilmente inquietante, como si el destino estuviera orquestando un encuentro crucial. Cada conversación en el bar, cada mirada intercambiada entre los clientes, parecía confirmar que algo extraordinario se gestaba detrás de lo cotidiano. La voz de Carmen, llena de misteriosa convicción, resonaba en la mente de María. A veces, los detalles más insignificantes esconden las verdades más profundas, y un simple anillo podría ser la llave para descifrar un enigma que cambiaría su vida para siempre. En un instante de pausa, mientras servía un expreso a un señor mayor que recordaba con nostalgia tiempos pasados, María dejó que sus ojos vagaran hacia el anillo. La fría superficie del metal, las letras casi imperceptibles, y la manera en que aquella pieza se mostraba casi mágica en medio de la cotidianidad le parecían señales de un destino ineludible. ¿Sería posible que ese objeto, aparentemente trivial, guardara la clave para romper las cadenas de su rutina y abrirle las puertas a un futuro desconocido? Las dudas se entrelazaban con la esperanza, formando un torbellino de emociones en su interior. La conversación con Carmen, aunque breve, había sembrado en María una semilla de determinación. Con cada minuto que transcurría, la joven sentía que el destino la empujaba hacia un camino lleno de desafíos y descubrimientos. La ciudad de Sevilla, con sus calles empedradas y su inconfundible aroma a azahar, parecía conspirar a su favor, revelando, en cada rincón, retazos de una historia que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Las palabras de Carmen retumbaban en su mente, recordándole que, a veces, lo que parece insignificante esconde en realidad el preludio de algo grandioso. Al caer la tarde, cuando la luz dorada del sol se desvanecía en un horizonte teñido de melancolía, María sintió que el enigma del anillo era sólo el inicio de un viaje que desafiaría su entendimiento. La rutina se transformaba en una espera cargada de significado, y el murmullo del barrio se impregnaba de una expectativa casi palpable. En ese preciso instante, mientras el eco de sus propios latidos se fusionaba con el crepúsculo de Triana, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente y que cada pequeño detalle, cada signo, la conduciría hacia una verdad oculta en lo más profundo de su existencia. La mañana siguiente en Sevilla, mientras los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las copas de los árboles del parque de María Luisa, María se encontró de nuevo con Alejandro, el hombre enigmático que la había marcado con su silenciosa compasión. Sentado en un banco de hierro forjado, con la mirada perdida en el ir y venir de la gente por la Alameda de Hércules, Alejandro parecía encerrar en su semblante una tormenta de recuerdos y sentimientos encontrados. Sin mediar palabra, María se acercó, impulsada por una mezcla de intriga y un deseo creciente de comprender el misterio que se cernía sobre aquel hombre. Al notar su presencia, Alejandro levantó la mirada con una leve sonrisa, como si en ella reconociera la luz de alguien capaz de entender sus silencios. Con voz pausada y llena de una melancolía que apenas lograba contener, comenzó a relatar lo que su alma había atesorado durante tantos años. «Hace mucho tiempo», dijo, «fui un empresario en el vibrante centro de Sevilla. Mi vida transcurría entre reuniones, sueños ambiciosos y una familia que llenaba mis días de esperanza. Sin embargo, la codicia y la traición de aquellos en quienes más confiaba se convirtieron en mi ruina». Cada palabra parecía desprender el peso de un pasado que aún dolía,
y la sinceridad de su relato caló hondo en el corazón de María. Con el rostro iluminado por la tenue luz matinal, María, con voz temblorosa, preguntó ¿cómo pudo suceder algo tan devastador? Alejandro, dejando escapar un suspiro que se mezcló con el murmullo de la ciudad, respondió: la envidia y la ambición de unos pocos destruyeron todo lo que amaba. Perdí mi empresa, mi hogar y, en el proceso, mi fe en la gente. Mientras hablaba, sus ojos se oscurecían con recuerdos de noches solitarias en las que la desesperanza se había instalado en cada rincón de su existencia. La imagen de oficinas vacías, papeles dispersos en el suelo y promesas incumplidas se proyectaba en su mente, y su voz temblorosa dejaba entrever la fragilidad que había aprendido a ocultar tras una fachada de resignación. El ambiente del parque se impregnaba de una atmósfera casi mágica, donde el canto lejano de un guitarrista callejero y el rumor del Guadalquivir componían una sinfonía melancólica. En un instante de pausa, Alejandro miró fijamente a María y, con voz apenas audible, confió: «Hoy, al verte, siento que el destino me ofrece una segunda oportunidad. He aprendido que, incluso en medio de la ruina, la vida puede brindarnos un camino hacia la redención». Sus palabras resonaron en el silencio que los envolvía, y María sintió como una cálida sensación de esperanza se mezclaba con la tristeza de un pasado ineludible. La intimidad del momento se vio repentinamente interrumpida por la aparición de Lucía, una mujer de porte decidido y mirada inquisitiva, que se aproximó con cautela desde la acera de la Alameda. Con voz firme y llena de reproche, preguntó: «Alejandro, ¿por qué te adentras en recuerdos que solo traen dolor? ¿No has aprendido a dejar atrás lo que te hizo sufrir?». La tensión se palpaba en el aire. La acusación de Lucía, cargada de viejas heridas, contrastaba con la serenidad que Alejandro intentaba mantener. Con tono sereno, pero con un deje de determinación, él replicó: «Lucía, mi pasado es parte de mí, pero no me define. Estoy aquí para cerrar ciclos y, si es posible, encontrar un camino que me permita enmendar mis errores». La breve confrontación añadió una capa de complejidad a la escena, dejando a María con la sensación de que, detrás de cada palabra, se ocultaban secretos y motivos tan oscuros como las sombras de la noche sevillana. María, atenta a cada detalle, notó cómo en los ojos de Alejandro se entrelazaban el dolor de la traición y la firme convicción de querer seguir adelante. La conversación se transformaba en un puente entre dos mundos, el de un pasado lleno de ruinas y el de una esperanza tenue que se abría paso entre las grietas del tiempo. Mientras el sol ascendía en el cielo, tiñendo de dorado las fachadas del barrio de Triana, la joven comprendió que estaba presenciando el inicio de un proceso de sanación, en el que cada palabra de Alejandro era un paso hacia la reconstrucción de su identidad. Antes de despedirse, Alejandro se inclinó ligeramente hacia María, como si quisiera compartir un secreto inefable. «Mañana volveré», dijo con voz cargada de una promesa tácita. «Tengo algo que debo entregarte, algo que simboliza la oportunidad de reconstruir no solo lo perdido, sino de abrir un nuevo camino hacia la esperanza». Con esas palabras, dejó en el aire una incertidumbre que encendió la imaginación de María y la hizo preguntarse qué nuevas revelaciones le aguardaban. La brisa suave que recorría la Alameda parecía susurrar que la jornada apenas comenzaba, y que cada encuentro, cada confesión, era un eslabón en la cadena de un destino ineludible. Mientras se alejaba, Lucía observaba en silencio. Sus ojos reflejaban tanto el resentimiento como la preocupación por el futuro incierto de Alejandro. La tensión entre el pasado y el presente se hacía palpable, y María, aun con el eco de las palabras de su interlocutor resonando en su interior, sintió que la historia de aquel hombre estaba lejos de concluir. El relato de traiciones, pérdidas y una lucha incansable por redimirse se abría ante ella como un libro cuyos capítulos prometían revelar verdades ocultas y desvelar secretos largamente guardados. En ese instante, bajo el cielo de Sevilla, María entendió que la vida, con sus giros inesperados y sus encuentros fortuitos, estaba dispuesta a desafiar la rutina y ofrecerle la posibilidad de transformar el dolor en una nueva oportunidad de renacer. La mañana en Madrid amanecía con un aire cargado de rumores y secretos. En el pequeño bar La Estrella del barrio de Lavapiés, se comentaba que una misteriosa mujer había sido vista rebuscando entre los contenedores de basura de la calle, como si buscara alguna evidencia o pertenencia relacionada con Alejandro, el hombre enigmático. Los empleados murmuraban que aquella mujer, de mirada penetrante y actitud decidida, podría ser una periodista o incluso una investigadora privada en busca de una gran primicia. Los rumores se esparcían por el bar, intensificando la tensión entre los presentes y dejando entrever que algo trascendental se avecinaba.
Cuando la afluencia de clientes había menguado y la calma parecía regresar, Alejandro apareció de nuevo. Vestía una camisa blanca, impecable a pesar de su pasado atribulado, y unos pantalones oscuros que acentuaban su porte sereno. Caminó con determinación hacia María, la camarera que había despertado en él la fe en la humanidad. Sin rodeos, dijo en voz baja pero firme, he cumplido mi parte del acuerdo. La declaración, tan inesperada como desconcertante, dejó a María atónita, pues nunca habían hablado de ningún trato. Nadie imaginaba que aquel hombre, conocido por su historia de caídas y resurgimientos, tuviera en sus manos algo tan sorprendente. Alejandro tomó a María del brazo y la condujo a un rincón apartado del bar, donde la intimidad permitía que sus palabras se deslizaran sin interrupciones. Sacó lentamente de su bolsillo un pequeño llavero que sostenía con ambas manos. «Esto es para ti», dijo, con una mezcla de emoción y nostalgia en la voz, «es la llave de un piso en el barrio de Malasaña. Ese piso, ahora es tuyo». María, entre incredulidad y una risa nerviosa que apenas disimulaba su asombro, dudó de la veracidad de sus palabras. Parecía una broma de mal gusto, pero la mirada sincera de Alejandro, cargada de dolor y esperanza, le reveló que aquello no era un simple capricho. Con tono pausado, Alejandro explicó que años atrás había sido un emprendedor próspero en el centro de Madrid, hasta que la traición de aquellos en quienes más confiaba lo sumió en la ruina. En medio de ese abismo, un acto de bondad había sido la luz que lo guiaba. Una camarera, desconocida para él en aquel entonces, le había tendido una mano cuando más lo necesitaba. Esa chispa de compasión me salvó, confesó con voz quebrada, y hoy, al verte, siento que es justo recompensar ese gesto. La verdad de sus palabras se reflejaba en cada línea de su rostro, mientras sostenía el llavero, en el que las iniciales grabadas coincidían con las que María había visto en un pequeño anillo meses atrás, un símbolo que había permanecido en su memoria. En ese preciso instante, la atmósfera se vio abruptamente alterada por la irrupción de Isabel, una mujer de porte imponente y mirada fiera, que emergió de la penumbra del pasillo adyacente. Con voz autoritaria, le espetó a Alejandro, «Has cometido el error más grande de tu vida». Sus palabras, duras y cargadas de resentimiento, hicieron eco en el silencio del bar, llenando el ambiente de una tensión casi insoportable. Isabel, claramente decidida a impedir lo que consideraba un acto irresponsable, avanzó hacia ellos, dejando claro que aquello no podía quedar sin enfrentar sus consecuencias. La confrontación se tornó inevitable. Con calma sorprendente, Alejandro replicó, «Los documentos están en regla. Tomé las precauciones necesarias antes de caer en la quiebra. Este piso es mi última salvaguarda, y ahora quiero que tú, María, lo recibas como muestra de gratitud por haberme devuelto la fe en la gente». La voz de Alejandro se mantuvo firme a pesar del revuelo, mientras María, con el llavero en la mano, apenas podía creer lo que escuchaba. Su mente giraba en torno a la extraña coincidencia de las iniciales, y el peso de la responsabilidad y el misterio se fundían en un instante de asombro y temor. Isabel, sin dejar de imponer su presencia, advirtió con tono amenazador, «Esto no termina aquí. Lo que has hecho podría acarrear consecuencias que ni imaginas. No permitiré que se desvíe lo que legítimamente me pertenece». La acusación resonó con fuerza, haciendo que cada rostro en el bar reflejara incertidumbre y ansiedad. Alejandro, enfrentándose a aquella mirada desafiante, sostuvo la tensión en el aire y añadió, «No vine a robar, sino a dar. La bondad que me fue mostrada en el pasado merece ser correspondida, y tú, María, tienes la oportunidad de transformar tu vida». El ambiente se impregnó de una energía vibrante, en la que cada palabra parecía marcar el inicio de un destino irreparable. Mientras los últimos rayos del sol se colaban por las ventanas de la Estrella y teñían de dorado las calles de Madrid, María se encontró sumida en una encrucijada. El regalo de aquella llave, tan inesperado como inquietante, se transformaba en un símbolo de un futuro incierto, plagado de desafíos legales y emocionales. Con el llavero firmemente apretado entre sus dedos, sintió que la puerta a un nuevo comienzo se abría, pero al mismo tiempo una sombra amenazadora se cernía sobre ella, recordándole que cada acto de bondad puede esconder un precio. En ese instante, bajo la mirada acusadora de Isabel y la determinación de Alejandro, María comprendió que su vida estaba a punto de dar un giro que desafiaría todo lo que jamás había conocido, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y el ineludible presagio de que, a veces, el destino se viste con formas tan sorprendentes como peligrosas.
La tarde caía sobre Valencia con un tono dorado que parecía anunciar tanto la esperanza como el inminente caos. En el modesto apartamento del barrio del Carmen, María se debatía entre la emoción del regalo inesperado y el terror de lo desconocido. La llave, tan reluciente y simbólica, reposaba en sus manos temblorosas mientras intentaba comprender el alcance del destino que se le había impuesto. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció una figura imponente. Montse, la exsocia y antigua amante de Alejandro, cuyo rostro reflejaba una mezcla de furia y traición. Con voz cortante, ella exclamó: «No puedes aceptar este regalo sin enfrentar las consecuencias», y sus palabras retumbaron en la estancia, haciendo que cada objeto pareciera temblar al compás de su indignación. Montse, reconocida en Valencia por su inquebrantable carácter y su pasado marcado por amargas disputas empresariales, había sido la artífice de la ruina de Alejandro. La traición que había consumido su relación se volvió ahora el arma con la que pretendía recuperar lo que, en su opinión, le pertenecía por derecho. Con pasos firmes, se acercó a María y le mostró unos documentos, firmados y sellados, que afirmaban la existencia de un litigio pendiente sobre la propiedad. «Estos papeles demuestran que la venta del piso nunca fue definitiva», afirmó con voz fría y segura, dejando en claro que su intención era evitar que el acto de generosidad de Alejandro se convirtiera en una afrenta a sus propios intereses. María, atónita y con el corazón dividido, trataba de asimilar la avalancha de revelaciones. Por un lado, estaba la promesa de un nuevo comienzo, simbolizada por aquella llave y el gesto de gratitud de Alejandro, quien le había confesado con lágrimas en los ojos que, en un pasado distante, una simple muestra de bondad había salvado su vida cuando se encontraba en la más profunda desesperación. Por otro, se alzaba el espectro implacable de la disputa legal y de la venganza de Montse, cuyo semblante endurecido evidenciaba que nada se perdería en vano. La tensión se hizo casi insoportable en la pequeña sala, donde cada palabra parecía pesar toneladas. Alejandro, que había permanecido en un segundo plano, tomó la palabra con voz serena pero decidida. «Montse, actué conforme a lo que mi conciencia dictaba. Esa llave no es un mero objeto, es el símbolo de una nueva oportunidad para reparar mi pasado». Sus ojos se encontraron con los de María, buscando transmitirle la seguridad de que, a pesar de la tormenta, había una luz al final del camino. Sin embargo, las palabras de Montse cortaron el ambiente como un bisturí, recordándole a todos que la justicia, o la venganza, no se rinden ante meros actos de bondad. La disputa escaló rápidamente en un torbellino de acusaciones y confesiones. Montse recordó días de engaños y promesas rotas, mientras Alejandro defendía cada uno de sus actos con la convicción de quien ha sufrido demasiado para dejar que el resentimiento lo domine. La conversación se convirtió en una confrontación en la que el pasado y el presente se entrelazaban en una maraña impenetrable, dejando a María en medio de un dilema insuperable. Las palabras se sucedían con la fuerza de un vendaval. Cada declaración, cada reproche, era un eco del dolor y de la lucha por recuperar el control sobre un destino que parecía escaparse a toda lógica. En un momento de silencio sepulcral, Alejandro se inclinó hacia María y, con voz apenas audible, confesó: «Yo sabía que aceptar este regalo implicaría riesgos, pero la fe en la bondad de una persona como tú vale cualquier obstáculo». Su mirada, cargada de una mezcla de vulnerabilidad y determinación, se encontró con la de María, que ahora comprendía que el futuro estaba suspendido en un delicado equilibrio entre la justicia y la redención. Montse, observando aquella escena, esbozó una sonrisa amarga y dijo: «Esto no termina aquí. Ni tú, ni él, ni yo podremos escapar de las consecuencias de nuestros actos». La atmósfera en el apartamento se volvió opresiva, como si el mismísimo destino se hubiera detenido para presenciar el inevitable desenlace. Con la llave aún en mano, María sintió como el peso de la responsabilidad se apoderaba de su ser. Debería aceptar la oportunidad de un nuevo comienzo, aun sabiendo que ello implicaría sumergirse en un torbellino de conflictos legales y emocionales. ¿O se rendiría ante el miedo a lo desconocido, dejando que la injusticia y la venganza definieran su destino? Las últimas palabras de Alejandro resonaron en el silencio, dejando una pregunta sin respuesta. «Aférrate a esta oportunidad, pero recuerda, cada regalo tiene un precio». Mientras Montse desaparecía en la penumbra del pasillo, la incertidumbre se transformó en un eco persistente que inundó cada rincón del apartamento. La vida de María ya no era la misma. El regalo de la llave se había convertido en el umbral hacia un camino lleno de desafíos y enigmas que prometían cambiarlo todo. En ese instante,
Con la llave brillando débilmente bajo la luz menguante, María comprendió que estaba en el punto de no retorno, y que su siguiente paso definiría no solo su futuro, sino también el de aquellos que la rodeaban. La historia quedaba abierta, dejando tras de sí un rastro de preguntas y el inevitable presentimiento de que el destino, caprichoso e implacable, siempre encuentra la manera de cobrar su deuda.